Buen día, esto es de mañana. Estamos haciendo una meditación y hoy yo quiero meditarle un poquito acerca de la Gran Comisión, que es el campo misionero. Yo ya llevo unos 25 años en el campo misionero y quiero hablar algo de eso y dar mi testimonio también. Y de paso una pequeña meditación. Ahí dice, en Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos bendigas ahora en este momento de testimonio y meditación acerca de la Gran Comisión. Gracias por la salvación que nos diste. Bendice a todos los hermanos de Cristo en el mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sepan, hermanos, que yo estoy orando todos los días por todos los hermanos del mundo, de todos los conocidos y los que no conozco. Por eso yo dije en la oración por todos los hermanos del mundo, siempre puse eso, porque la iglesia está en todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo habla acá que tiene todo el dunamis, el poder, absolutamente todo el poder, y eso es lo que hace que podamos salir al campo misionero, el poder de Cristo. Ya llevamos más de 2000 años trabajando en la obra misionera, todos los hermanos, y todavía sigue y se está expandiendo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, toda potestad, todo poder me es dado, dice, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, que es un mandamiento imperativo, una orden, id, hacer discípulos en todas las naciones, y bautizándoles. Eso también es importante. Y bueno, yo tuve un llamado, me convertí a los 17 años, enseguida tuve un llamado. ¿Qué es un llamado? Un llamado es un deseo muy grande en tu corazón que tenés de ir al campo misionero, a ir a predicar en otro país. Generalmente es en otro país, a veces suele ser en el mismo país también, pero generalmente suele ser en otro país. En mi caso era ir a otro país. Yo vivía en una provincia de Corrientes, de Argentina. Yo me convertí en un pueblito, Concepción se llama, y de ese pueblito queda 200 kilómetros de la capital. En ese pueblito no había ninguna iglesia, nadie que me predique, pero mi papá tenía casa en la capital y pude ir a estudiar allá, en la secundaria, y allí pude conocer el Evangelio. Me han predicado el Evangelio, gracias a Dios, lo más hermoso que me pudieron haber hecho, ¿no? Predicar el Evangelio. Hoy justo yo estuve pensando en una persona a quien tengo que predicarle y que quiero que acepte a Cristo como su Salvador. Le decía al Padre en oración, Señor, yo quiero que esta persona acepte a Cristo, porque sé que solo depende del poder de Dios para que la gente se salve. Yo no lo puedo convencer ni con toda la astucia que pueda tener, lo cual está mal esa palabra astucia. Se podría decir otras palabras, ¿no? Pero con todo lo que yo pueda hablarle, lo bien que pueda hablarle, solo el Espíritu Santo puede. Eso puede usted ver lo que le sucedió a Lidia ya en Hechos 16, que Pablo mientras predicaba, el Espíritu de Dios le abría el corazón a Lidia para que entendiese, escuchase todo lo que Pablo estaba predicando. Bueno, sin lugar a dudas, si Dios nos abre el corazón
de los perdidos no pueden ni entender, ¿no es cierto?, el Evangelio. El Evangelio es algo que el Espíritu hace entender cuando uno predica. Por eso le estaba orando hoy al Padre. Tengo uno acá, un vecino, que estoy queriendo que él acepte a Cristo como su Salvador. Entonces le estaba pidiendo al Padre, por favor, Señor, ábrele el corazón cuando yo le hable. Háblele, dependo de que tú le abras el corazón cuando yo le esté hablando para que se convierta. Así yo me convertí también a los 17 años y fue lo mejor que me pasó, lo que me sucedió en mi vida. Bueno, y si uno tiene llamado, yo le estaba diciendo, el llamado es un deseo irresistible que te da en el corazón. Veo que a veces dicen que te agarra un deseo irresistible por comer un helado. Bueno, esto es mucho más. Un deseo irresistible, no soportás vivir en tu país, no soportás, querés irte, aguantás el tiempo de tu preparación, el tiempo de que vos te entrenás en un instituto bíblico o donde sea, pero más allá ya no aguantás más, ya sabés que tenés que irte, ¿no es cierto? Eso yo también abandoné a todo lo que yo tenía, mis padres, mi madre, mis parientes, y con mi esposa que nos conocimos en el instituto y nos casamos, María. Ella tenía el mismo llamado que yo, entonces salimos al campo misionero. Era mucho más fuerte que yo ese deseo. Bueno, pero en nuestros países acá, en Sudamérica, donde estábamos, al final le conté que me fui primero al Brasil, pero ahí no entré por los papeles, al final quedé en la frontera Brasil-Uruguay, una ciudad llamada Rivera, ¿no? Ahí estuve 10 años, después me fui a otra ciudad, frontera Uruguay-Brasil, que es Artigas, y después vine al interior de la provincia de Corrientes, donde el Señor me tocó mucho el corazón, me llamó, que hace muchos años ya oraba por esta ciudad y siempre que pasaba por esta ciudad, o por lo menos casi todas las veces, frenaba en esta ciudad, me bajaba con mi familia, tengo 2 hijos, eran chiquititos en aquella época, y en la estación o en la terminal hacíamos en un lugar donde había para esperar, ¿no es cierto?, los ómnibus. Ahí nos quedábamos nosotros, mi esposa iba y visitaba, teníamos dos contactos acá en la ciudad de Mercedes y yo evangelizaba ahí a alguna gente, ¿no es cierto? Algunas veces repartía folletos también en la ciudad y eso ya pasaba ya allá en 1990, 1992, hace muchos años ya. Y yo acá vine hace 5 años, 1914 aproximadamente vine a la ciudad de Mercedes. Es el tercer lugar ya donde estoy, bueno, cuarto porque también estuve en la ciudad de Corrientes, ¿no? Bueno, entonces, eh, cuando hoy está muy difícil ese deseo acá en Latinoamérica de salir al campo misionero. Enseguida cuando están pensando en la gran comisión, eh, es muy dificultoso, eso enseguida le voy a hablar. Yo cuando yo estaba seguro ya que iba a ir al campo misionero, tenía unos 18 años, por ahí 19, 20, yo ya estaba seguro que iba a ir al campo misionero y más adelante a los 20 y tantos de años tuve que ir a hablar con mi pastor, tuve que ir a golpearle la puerta de la casa de mi pastor y, perdón, me fue medio difícil porque yo era un flaquito, bien flaquito, diminutivo, y yo no hacía mucha expectativa en la iglesia. En mí no se levantaba ninguna expectativa. Yo era uno más allí, no se veía promesa en que yo iba a ser un misionero, no se veía nada. Entonces salir de golpe yo y decir, para mí yo tenía en ese momento un poquito de vergüenza de decir, quiero ser misionero, aunque ahora no tengo, por supuesto, ninguna vergüenza, ¿no es cierto? Eh,
no era que me avergonzaba del Señor, sino de mí, de mi persona, ¿no es cierto? Entonces, en esto se me fui, ¿no es cierto? Y hablé. eh, y lo primero que te pregunta es, ¿cómo vas a irte? Cómo vas a vivir? Te dicen. No, no, el pastor no tuvo ningún problema, enseguida me dijo, ah, qué lindo, pero no veía todavía la salida, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Porque para salir al campo misionero tenés que tener sostén, tenés que estar casado, generalmente casado. Y bueno, no es un requisito necesariamente, pero que esté casado. Pero a veces es lindo salir ya en familia y es bueno, digo. Y bueno, entonces yo me acuerdo que me preguntaron algunos en la iglesia, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a poder comer todos los días la comida? ¿Quién te dará el sustento? Yo en esa época, un poquito antes, estudiaba ingeniería, ¿no es cierto? Llegué hasta cuarto año y se cerró la universidad. Mi esposa era maestra, bueno, pero ya no ejerce más desde que salió al campo misionero, maestra de niños, o sea, certificada por el Estado, ¿no es cierto? Estudió para eso. Y, y bueno, entonces yo lo que pude hacer es unas casitas que tenía unos terrenitos y hicimos unas casitas para alquilar y sacar algunos alquileres allí, 2 o 3 alquileres, ¿no es cierto? En aquella época, estoy diciendo 2 o 3, en aquella época creo que era uno solo, me parece que era, ¿no? Después aumenté, ¿no? A 3. Eh, bueno, entonces después trabajé en la iglesia me daba un sustento para yo vivir, ¿no es cierto? Y sí, era difícil plantearle entonces a mi pastor porque cómo responder esta pregunta, cómo va a vivir, cómo vas a comer, cómo va, toda esa respuesta es difícil porque es por fe, ¿no es cierto? Y mi condición económica no daba para nada, ¿no? No daba para nada, era muy difícil creer que sin nada yo podría ir a fundar una iglesia, sin nada absolutamente. Podría ir con los pocos que tenía, no me daba, no me alcanzaba. Y entonces, ¿cómo convencerle a mi pastor, no es cierto? Mi pastor me iba a preguntar enseguida, no, o iba a pensar, yo pensé, él no me dijo eso, pero él enseguida, eh, yo pensé, tengo que responder estas preguntas. Y bueno, entonces yo me preparé para empezar a responder esa pregunta. Y ahí es donde yo pienso que muchos se quedan, ¿no? Luego dicen, no, yo no voy a poder porque ¿dónde voy a conseguir una casa? ¿Dónde voy a conseguir traer la comida? Y si tengo hijos, darle de comer a todos mis hijos. Yo no conozco a nadie, ya no tengo ningún pariente en el otro país donde voy a ir, no tengo nadie a quien voy a ir a mendigar o qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Muchos quedan ¿cómo se dice? En esa fase. Pero, pero yo pensé, en una oportunidad mi pastor viajó a los Estados Unidos, entonces yo me hice un viaje a Brasil, pero averigüé los papeles para entrar al país y era muchas cosas imposibles, casi muchos requisitos. Sin embargo, en Uruguay era re fácil. Entonces me encantó la ciudad de Rivera, que era una ciudad fronteriza entre Brasil y Uruguay, y hablaban portuñol, que se habla portuñol, que es un entreviero entre español y portugués, por supuesto. Me encantó ese lugar, paramos en un hotel con mi esposa y fui al supermercado y bueno, anotaba todo lo que necesitaba para la comida, para hacer una comida, ¿no es cierto? Cuánto estaba el precio de la carne, cuánto estaba el precio del fideo, cuánto estaba el arroz, cuánto estaba los porotos, todo el tomate, toda la fruta, verdura,
empecé a hacer una encuesta a toda la gente, con cuánto se vive, cuánto es el sueldo mínimo, con qué cantidad uno podría vivir, y hice un estudio de toda la ciudad, si hay iglesia, qué iglesia hay, y todo, me hablé con algunos de algunas iglesias, hice todo un informe y todo lo plasmé en un papel, ¿no es cierto? En unas cuantas hojas, no bien redactadas, porque eso quería presentarle a mi pastor para cuando venga de su viaje, que él tenga ya, ¿no es cierto?, un informe completo de todo lo que yo necesitaba, ¿no? Cuando vino el pastor yo lo entregué y se hizo una reunión de ancianos, bueno, y ahí se aprobó. Ese informe fue muy efectivo, fue ese informe que hice. Fue muy efectivo porque ahí ponía todos los planes que yo he hecho para yo llegar a la meta de hacer una iglesia. Se hizo una iglesia en Rivera, se hizo una iglesia en Artigas que todavía se está formando y ahora estamos haciendo una iglesia acá en Mercedes también. Gracias a Dios está linda nuestra iglesia acá en Mercedes, está hermosa y estamos muy contentos y en los otros lugares yo siempre visito, ¿no es cierto? Cada mes o 2 meses, 2 meses y medio, en algún momento, depende de la circunstancia, la época, todo eso, la economía, yo voy yendo para allá a visitar, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo hice un informe completo en hoja y le di a mi pastor. Cuando vino el pastor se hizo esa reunión de ancianos y ahí se aprobó, ¿no es cierto? Pero me dijeron que el sostén que me iban a dar era poquito, ¿no? Era muy poco, o sea, no era, era un sostén, pero ponerle el 10% o algo así, era muy poco para ir al campo misionero. Entonces yo tuve que viajar a otra iglesia en Buenos Aires, en Montevideo, Uruguay, llegamos a viajar y conseguimos un poco más, ¿no es cierto? Más nuestros alquileres y otras ofrendadores personales que nos ofrendaron. Nos largamos al campo misionero. Creo que en 1994 por ahí nos largamos al campo misionero con mi esposa, ¿no es cierto? Un hermano en su auto nos llevó hasta la ciudad de Rivera y quedamos ahí, ¿no es cierto? Era todo nuevo para nosotros, medio un poco difícil porque nos dejé todos mis familiares, mi familia, mi esposa también dejó todos sus familiares, vivíamos solitos, no conocíamos a nadie, absolutamente a nadie. Después empezamos a conocer a algún hermano que era de otra iglesia, porque había otra iglesia allá, pero la ciudad era grande y faltaba mucho, ¿no es cierto? Iglesia, faltaba mucho. Y bueno, por eso me vine después para la ciudad de Artigas, porque en la ciudad de Artigas sí que no había ninguna iglesia que predicase el sano evangelio, ¿no? En la ciudad de Artigas. Y acá en la ciudad de Mercedes tampoco no había ninguna iglesia que predicase el sano evangelio, entonces me vine también para acá. Y bueno, eh, así hice por fe, ¿no es cierto?, este viaje. Eh, y bueno, algunos me dijeron, te vas a morir de hambre, cuando te vayas allá vas a volver a los 3 meses, vas a regresar a los 3 meses. Entonces yo no hice caso de eso, yo decía, bueno, voy a ir por fe y así fue, me fui absolutamente por fe con mi esposa, llevamos unas cacerolitas, lo que teníamos, y la verdad que eh, habíamos vendido un autito que teníamos por unos terrenos que me había dado mi padre que vendimos y compramos un autito cuando nos casamos después de un tiempo y entonces vendí ese autito y con eso alquilamos un lugar. Era muy difícil alquilar, pero fue un milagro que pudimos alquilar en el lugar donde yo no quería, pero era un barrio donde conseguí muchos contactos, ¿no es cierto? El Señor preparó todo, es una historia muy extensa, ¿no es cierto? Entonces, eh,
como le estaba diciendo, me quisieron desanimar, pero gracias a Dios yo y mi esposa nos fuimos por fe, ¿no es cierto? Nos fuimos. Eh, bueno, después que otra cosa le quería decir, 25 años estoy trabajando ya en el ministerio y estoy gordito, estoy bien, nunca me faltó el pan de cada día. Ustedes saben que en esos 25 años que pasaron, la Argentina tuvo recesión muy fuerte económica y yo dependía mayormente de la Argentina. Y bueno, entonces un día llegó un momento que ya no pagaban con dinero en la Argentina, sino en mis zonas, un billete de papel que se llamaba Secacor, Secacor, y nos dejó secos tampoco, también no tenía. Entonces a mí me pagaban con Secacor, pero esa plata era papel en Uruguay. Un día vine y yo decía, ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a volver otra vez a Uruguay si esta plata no me sirve? No tenía plata, pero yo tenía fe, eso era lo lindo, ¿no? Yo decía, Señor, tú vas a hacer que yo pueda volver a esta ciudad de Rivera, donde estaba trabajando, y me llegó una carta y un hermano me dijo que me iba a mandar lo suficiente para que yo siga trabajando allá, lo cual estoy agradecido a esa carta de ese hermano que yo recibí, y ahí otra vez se probó el poder de Dios, el llamado de Dios, que si toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, si Él te mandó, si Él te llamó, Él te sustenta. Si se va al país abajo, de alguna manera, como a Elías le sustentaron los cuervos, una viuda, bueno, a vos te va a sustentar de alguna forma el Señor, solo está en que el Señor te llame. Una vez vino otra recesión económica en la Argentina, en esa época, en la época de Menem, del presidente Menem, el peso argentino, un peso argentino valía $1. Eso fue providencial para nosotros porque cada peso argentino valía $. Por eso pudimos construir un local en la ciudad de Rivera, ¿no es cierto? Porque valía mucho el peso argentino, pero eso tuvo su límite. Llegó un día cuando llegó una recesión y eso, bueno, el Secacor, yo ya le había hablado del Secacor, pero el Secacor pasó más adelante, ¿no? Estas recesiones fue más atrás, cuando se le llamó el corralito, que iba a pasar, se iban a cerrar todos los bancos, todos los depósitos que vos tengas en todos los bancos, no iba a poder sacar nada, 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 nada. Fue un desastre en la República Argentina. ¿Saben qué? Esa tarde, el día anterior del corralito, yo le digo a mi esposa, vamos a sacar todo el dinero que tenemos porque tenemos que techar la iglesia. Y teníamos 700 pesos, que era $700. Y saqué todo, cosa que no suelo hacer, saqué todo. Al otro día ya no se podía sacar más nada. Y con esos $700 terminé de techar todo el galpón de la iglesia, terminé de techar todo. Eh, por eso le digo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A veces los jóvenes se achican y dicen, no voy a poder. Pero sabe que si Dios te llamó, si Dios hizo el llamado, van a venir estos golpes económicos sobre los países y puede venir muchas cosas, muchos problemas pueden venir, pero si el Señor te llamó, el Señor te va a dar, ¿no es cierto?, el pan de cada día para vos y para hacer también la obra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y que yo ya notaba también el impedimento que hay para la obra misionera. Yo en aquella época, y así le quiero explicar, ¿no? En aquella época vi dos casos, de tantos casos que me pasó, de tantos casos, vi dos casos que me sorprendió.
hacíamos escuelita para los niños, ¿no es cierto?, para ir a enseñarles la Biblia, y mi esposa es maestra del colegio del Estado y también es maestra de la iglesia, enseña a niños en la iglesia. Entonces íbamos a buscar a los niños. En dos casos me sorprendió. Una señora le había dicho a su hijo no le atiendan cuando golpeé, y hacíamos los sábados a las 9, 9:30 de la mañana por ahí, no le atienda. Y después a la vuelta cuando terminamos pasamos por ahí y el nenito estaba afuera y yo le pregunté, hoy golpeamos tu casa y nadie nos atendió. Ah, sí, mi mamá me dijo que no le atienda. Y después vino la mamá y me dijo, estábamos todos dormidos, estamos muy cansados. Su hijo me acaba de decir que usted dijo que no le atienda. Se enojó la señora, pero yo le dije la verdad, ¿no es cierto? Eh, Eso pasa, y es creyente la señora. Vi otro caso también de otra señora creyente que evidentemente manifestaba que ella a su hijo no le iba a dejar faltar nunca a la escuela del Estado, ¿no? La escuela, el colegio, ¿no? La primaria, la secundaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, y después la secundaria, los otros séptimos años. Nunca le iban a dejar faltar ni dejar que dejen de hacer las tareas. Pero la iglesia es secundario. Entonces ellas le iban a despertar a las 7 de la mañana, a las 6:30, 7 de la mañana, todos los días, pero sin falta, y no hay excusa, y es obligatorio para sus hijos ir a la escuela. Pero llegaba el domingo, nosotros le llegamos a las 9 de la mañana y ella decía, no, están durmiendo, no le voy a despertar, no van a ir. Yo digo, ¿por qué esa distinción, esa prioridad que se le da al colegio del Estado, ¿no? ¿Por qué esa prioridad en creyente? No te digo nada en incrédulo, ¿no? Que es peor todavía, ¿no? Y tal vez haya algunos incrédulos que sean mejores en ese sentido, ¿no? Pero sí, yo veía eso que no le daban importancia a la escuelita, absolutamente importancia, pero sí al colegio le daba la importancia. Y yo en la iglesia hice esa pregunta, ¿por qué se le da importancia al colegio del Estado y a la escuelita de la iglesia no se le da ninguna importancia? Y bueno, algunos me decían, porque son carnal, porque falta sabiduría, esto y lo otro, muchas cosas, ¿no? Pero yo le dije, ¿saben por qué? ¿Saben por qué yo pienso? Porque ellos están pensando en que tienen que comer todos los días. Ellos están pensando en que hay que tener sustento para vivir en esta vida. Hay que tener el pan de cada día. Y piensan que tienen que ir al colegio porque tienen que tener una preparación, ¿no es cierto? Hoy sin estudio, dice, es un dicho popular, sin estudio no conseguís un buen trabajo. Entonces todos quieren tener un buen estudio, inclusive quieren tener una carrera universitaria, quieren tenerlo para tener un buen sustento. Lo cual está bien en un sentido, ¿no? Está bien, pero a las cosas de Dios sí no dan absolutamente ninguna importancia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué te va a dar de comer? ¿Qué te va a dar de comer la iglesia? Pero yo le estaba diciendo a los hermanos, pensá, ahí está Cristo, ¿no? Y Cristo está en todas partes, está a la derecha del Padre en el cielo, pero está en todos lados. Y él escucha a la madre cuando dice, no, y cuando piensa, no, a la escuelita no le voy a dejar ir a mi hijo, no, si quiere ir se va, si no quieren ir no se va, porque la escuelita no le va a dar de comer, la escuelita no le va a sustentar, la escuela del Estado sí, porque
con esa va a conseguir un trabajo y va a tener un futuro. Entonces ahí sí le voy a dar prioridad y no me falta bajo ningún punto de vista y me hace la tarea para el Estado, todas las tareas. Y no me saca baja nota porque va a tener castigo si me saca baja nota. Pero la escuelita, si quieres irte y andate, si quieres no te vayan porque no te va a dar de comer la escuelita, no te va a dar de comer. Entonces tenés que conformarte con, eh, si un día querés irte, te vas, si no querés un día irte, no te vas. Entonces yo vi eso, hermano. Yo vi eso, pero yo doy testimonio que 25 años yo no trabajé en ningún lugar yo trabajé leyendo la Biblia, preparando sermones, haciendo la iglesia, ayudando en hacer el edificio, visitando todos los días y miles de cosas, mucho trabajo, pero nunca el trabajo secular, nunca fui a una oficina a trabajar. Entonces ahí es donde yo veo que la gente le da importancia a las cosas materiales, pero a las cosas espirituales no le da importancia. Entonces eso yo fui comprendiendo. Y entonces yo me doy cuenta, hermano, que eh, tenemos que confiar en el Señor y tenemos que largarnos por la fe. Por la fe tenemos que largarnos a la gracia, por la gracia de Dios, porque Él dijo, ¿qué dijo Él? Recién leímos acá en Mateo 28, 18, 28, 18, está bien claro. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces yo aprendí a que uno tiene que aprender a vivir por fe, ¿no es cierto? Uno tiene que aprender. Otra cosa también que veo que la gente no da importancia a la iglesia porque no va a dar de comer mucho, ¿no? En nuestro país, en nuestro Sudamérica, la iglesia no te va a dar de comer, es un dicho que mi padre me decía cuando era incrédulo, después creyente ya no. La iglesia no te va a dar de comer. Eh, yo he visto hermanos que hacían largos viajes y como pastor yo no sabía absolutamente nada. Desaparecían los sábados y domingos. Entonces yo una vez le pregunté a uno de ellos, le pregunté, ¿en tu trabajo vos le avisás a tu patrón que vas a viajar? Claro, por supuesto, que no voy, que voy a faltar unos cuantos días, por supuesto, porque eso tengo que hacerlo, es obligatorio. ¿Y a tu pastor vos no le avisás? Ni se enojaron conmigo, se enojaron. ¿Qué tengo yo? ¿Qué me importa a mí como pastor si yo viajo? Fíjense cómo eh, el pastor muchos no se dan cuenta, no, es lo mismo que le estaba diciendo recién. A la escuela del Estado sí le dan importancia porque le va a dar de comer un día, piensan así, le van a tener una profesión, pero no le dan importancia a la iglesia, a la escuelita, porque la escuelita, ¿qué le va a dar? Piensan así, ¿no? Te puede dar todo, ¿no? Puede darte mucho más de lo que vos pensás, ¿no es cierto? Puede hasta hacerte andar bien en el colegio y puede hacerte un profesional también en el colegio. Dios puede hacer todo. Primero Dios, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Se acuerdan ese versículo? Primero es Dios y lo demás vendrá de añadidura. Entonces hay que ir primero a la escuelita, asegurarse que te fuiste a la escuelita y después andate a la escuela. Andate, yo no te lo estoy diciendo que no te vayas a la escuela, no. Tenés que irte a la escuela, pero primero está la iglesia, lo mismo a los hermanos mayores, el trabajo y la iglesia. Primero está la iglesia y después está el trabajo, porque el Señor es el que te da el trabajo.
El Señor es el que te hace hallar gracia ante tus jefes. El Señor es el que te dio ese trabajo que vos tenés. El Señor es el que te da el pan de cada día. Entonces me dijeron a mí, yo al patrón aviso si voy a viajar. Y en otras palabras me dijeron, pero a vos, ¿para qué te voy a avisar si yo no recibo el sostén para mi familia de vos? Es prácticamente eso. Entonces no te doy importancia. Ahora, si dependían de mí económicamente, ahí me iban a avisar. Eso es lo que me estaban diciendo. Y eso es lo que está faltando, ¿no es cierto? El temor de Dios. El temor de Dios. Y también por eso muchas veces no quieren ir al campo misionero. ¿Por qué? Porque nunca se han preparado y no creen que Dios les va a sustentar. Se van a ir al campo misionero si tiene tantos miles de dólares, tienen casa, tienen todo. Ahí sí se van a ir al campo misionero. Pero en Sudamérica no es así la cosa. En Sudamérica tenés que irte por fe. Hay otros países que te dan mucho dinero y te dan asegurado el futuro. Pero acá tenés que tener fe. Yo agradezco a Dios también por los otros países que a mí me han ayudado, porque yo llegué a un momento, yo prácticamente salí con la ayuda de la Argentina, ¿no es cierto? Pero cuando llegó estos momentos de crisis económica, fueron otros países como los Estados Unidos que me ayudaron a salir adelante, ¿no es cierto? A ir hacia arriba. Agradezco a Dios por estos países que tienen visión misionera, pero hay muchas misiones que son misiones solo latinas y ahí tienes que salir solo pensando en que Dios te va a dar el sustento de cada día, ¿no es cierto? Y vos tenés que amañarte, hacerte casa para alquilar o no sé qué podés hacer, ¿no es cierto? O tener un trabajo en algún lugar, en algo que te dé una entrada, pero sobre todo tenés que tener fe y no desmayar como que no voy a poder, no voy a poder, ese pensamiento de falta de fe. Yo casi sin nada salí, casi sin nada, con poquísimo. Y yo le dije a mi pastor, le dije, yo voy a ir a barrer las calles, yo voy a ir a barrer las calles de la ciudad, pero de irme voy a ir. Yo el Señor me puso tal convicción en mi corazón que yo creía que Él me iba a sustentar, que Él me iba a sostener. Y fue así, y es así hasta el día de hoy. Hermano, entonces yo pienso que tenemos que tener esa visión, no pensar de una manera carnal, ¿no es cierto? Sino pensar de una manera espiritual. Ahora pensando de una manera espiritual, vos podés decir, Dios es el dueño de todo el universo, Dios es el dueño de todas las galaxias, millones de galaxias que existen. Hasta si puede ser que haya galaxias de diamantes y de todo. Dios es el dueño de todo. Él puede darte, Él puede suplir cualquier necesidad. Él te puede mantener sano también en tu salud si vos salís al campo misionero. Él puede hacer miles y miles de cosas porque todo el poder está en Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Él puede hacer todo, todo. Mirá lo que dijo Cristo. Mirá las aves del cielo, dice, no trabajan ni hilan en el sermón del monte, que empieza en Mateo 5 en adelante. Mirá las aves del cielo, no trabajan ni hilan, pero ¿quién las alimenta? Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y bueno, es Dios que le alimenta a esa ave. ¿No valéis vosotros mucho más que esas aves? Mirá los lirios del campo, que son yuyos, que hoy están y mañana no están, pero ni aun Salomón se vistió con toda esa gloria. Pero si Dios viste así a ese yuyo que se va a quemar, no te puede dar la vestimenta que necesitas a vos para vos vivir. Y Cristo mismo ya vivió así, de esa forma. Cristo vivió por fe.
Cristo andaba, caminaba por todos lados y tenía la comida, porque Dios iba con él y Dios le proveía. Y Dios te puede proveer a ti también, aunque en este momento como yo en esa época no tengas nada, absolutamente nada. Vos podés empezar a discernir de dónde podés sacar el sustento y podés empezar a hablar con hermanos, a hablar con misioneros, sacarte toda vergüenza y irte, no vergüenza de Dios, sino vergüenza de que no tenemos mucho, tenemos muy poco, sacarnos esa vergüenza y irnos a hablar con nuestros pastores, con nuestros conocidos, nuestros seres queridos, con hermanos de otras iglesias y contarles nuestro deseo profundo de ir a fundar una iglesia en otro país o en otro barrio de la ciudad o en otra parte del mundo, ir a fundar una iglesia, o si tenés que, Dios te va a dar las gracias, si tienes que aprender otro idioma, te va a dar las gracias para que puedas aprender. Entonces hemos visto eh, que nosotros eh, tenemos que tener fe en Dios. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En Efesios 2:6 dice que estamos sentados ya en los lugares celestiales junto a Cristo. También dice eso en Colosenses 3:2 aproximadamente, por ahí cerca, te dice que estamos escondidos en Cristo delante de Dios, que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Si ya estamos sentados en los lugares celestiales es porque somos justos. Si Dios ya te ve sentado en los lugares celestiales es porque te justificó de todos tus pecados. Y eso es lo que necesitas para el campo misionero. Lo que necesitas es que Dios te vea justo. Y Dios, una vez viéndote justo en la sangre de Cristo, te va a dar lo que vos necesitas, lo que vos precisás. Pero, ¿qué pasa? Nosotros nos vivimos por fe, nos vivimos. Pero yo, ¿qué te aconsejo hoy, hermano? ¿Qué te aconsejo? Que vos te sientes en los lugares celestiales a la derecha del Padre en Cristo y desde allí mires tu situación, desde allí mires la situación en la cual vos estás acá en la tierra. Pero si vos mirás desde acá, desde este punto de vista, desde donde estás vos mirás las cosas desde la tierra, ves muy negativas las cosas. Pero si vos estás proyectado allá, estás en el cielo y por fe desde el cielo mirás tu situación acá en la tierra, es muy diferente. La perspectiva es muy diferente. Esa palabra perspectiva se utiliza mucho en arquitectura, ¿no es cierto? En pocas palabras te voy a explicar. Yo desde este punto puedo ver, por ejemplo, esa computadora que está allá delante mío, puedo ver desde este punto de vista, puedo ver de esta forma. Pero si yo estoy una cuadra más allá y puedo ver esa computadora, voy a ver desde otra forma y voy a verla de diferente tamaño, diferente, voy a verle diferentes dimensiones, porque desde el punto donde yo estoy veo diferentemente cualquier cosa. Si yo cambio de posiciones voy viendo diferentes tamaños, las cosas diferentes. Eso significa la perspectiva desde la cual vos estás viendo. Y vos también, si vos ves desde este punto de vista terrestre, ves la cosa del mundo y todo el campo misionero y salir al campo misionero desde el punto de vista terrestre, te vas a desanimar. Pero si vos estás sentado en los lugares celestiales, ahí como dice en Efesios 2:6, que yo te leo y con eso voy finalizando, si vos desde ahí vos ves las cosas, te vas a dar cuenta que Dios te va a guardar. Vos, por supuesto, no vas a salir a la locada, vas a salir como manda en Hechos capítulo 13, dice que hay que hablar con las autoridades de la iglesia. Ellos te van a observar que vos tenés las cualidades pastorales misioneras,
requisitos pastorales misioneros y la iglesia te va a enviar, te va a imponer las manos y te va a enviar. Y vos tenés que tener absoluta fe que Dios te va a cuidar y Dios te va a proveer para tus necesidades. Dios va a hacer todo para que vos puedas salir bien. Y dice ahí en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo creo que te dije todo, hermano, ya. Entonces tenés que mirar desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva de Dios. ¿Esto qué es? Mirar desde la perspectiva de Dios. Esto es tener comunión con Dios. Yo vengo predicando ya hace mucho tiempo con las rayitas esas, ¿se acuerdan, no? Las rayitas. Arriba está el pecado que estuvo activo desde Génesis 3, cuando cayó el hombre, hasta el fin del mundo. El pecado está activo. Todos nacemos pecadores. Por cuanto todos pecamos, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero después también está la sangre, ¿no es cierto? En el segundo renglón está la sangre de rojo, la línea, ¿no? La roja, la sangre. Y empieza también en Génesis capítulo 3, la sangre, y la sangre sigue hasta el fin. En Apocalipsis 5 podés ver que toda la iglesia le está adorando a Cristo, porque con tu sangre nos has redimido, has pagado el precio, significa, de nuestra salvación. Eso significa con tu sangre. Es si está la sangre está activa en todo el tiempo. En todo el tiempo la sangre estuvo activa. Desde Abel, ¿se acuerdan cuando sacrificó la oveja ahí? En Génesis capítulo 4. La promesa ya está en 3:15. Y después está la fe, Hebreo capítulo 11. La fe en la sangre vence el pecado. Eso tenés que entender. Tenés que vivir por la fe en la sangre y ahí va a poder ver con la vista de Dios. Vas a poder ver las cosas con los ojos de Dios. Vas a poder ver las cosas con el nuevo hombre, no con el viejo hombre, porque vos entendés que tus pecados quedaron todos en la cruz, están por la sangre de Cristo. Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es toda mi naturaleza pecaminosa, todos mis pecados, todos están en la cruz. Y después más adelante dice el versículo, más Cristo vive en mí. Y eso es lo importante, Cristo vive en el nuevo hombre. Solo el nuevo hombre fue hecho por Dios, fue hecho de nosotros, nuevas criaturas. Dios nos hizo a nosotros nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Las nuevas criaturas ya miramos las cosas desde el cielo, no miramos ya más las cosas desde la tierra. Miramos las cosas desde el lugar donde estamos realmente puestos por Dios, a la derecha del Padre. Hermano, tenés que aprender a ver las cosas como Dios las ve, sentado allá en el cielo, ver desde su perspectiva. Si vos desde el cielo vos ves, pero estoy acá al lado de un Dios todopoderoso y estoy justificado y por eso estoy acá, estoy limpio, por eso estoy en el cielo. Tengo que resplandecer más que los ángeles para estar acá. Estoy justificado. Entonces, ¿cómo yo no voy a poder ir a hacer la obra misionera en la tierra si estoy bien con Dios? No estoy bien con el presidente de los Estados Unidos, aunque estaría bueno, pero estoy bien con Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermano, la obra misionera depende de tu fe, de tu posición en la cual vos vivís. Si vos vivís en comunión con Dios o vivís en la carne. Yo me acuerdo que cuando yo salí al campo misionero, yo entendí esto, que yo era justo, pero yo no era justo por mi justicia propia.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9, aprendí que yo era justo en la sangre de Cristo y que yo podía estar en la presencia de Dios en los cielos, podría acercarme a Él para pedirle socorro, para ese oportuno socorro, para cualquier necesidad, podía estar en comunión y podía vivir allá en el trono, en el cielo. Yo entendí, y cuando entendí eso se me fue todo miedo, porque me vi en la mano del Todopoderoso. Que Dios les bendiga y vamos a hacer una palabra de oración. Señor, te pedimos que este video sea de mucha bendición para muchos y que muchos puedan, Señor, sacar ese tapón que tienen en el ojo, en el oído, y puedan tomar esa decisión de ser misioneros, aunque sea de su barrio, aunque sea de su ciudad y si es posible también para cualquier parte del mundo, y que viven una vida santa y vivan una vida en el cielo mismo, en la presencia de Dios. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, y estén orando por este ministerio para que pueda ayudar a muchos.